Espacio Despertar y Crecer de este sábado. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bienvenida. Hola Mariela, gracias, muy bien. Muy bien. Acá por hablar de cómo ser padres adultos. Y vos me decías coherencia, amor y respeto. Como 3 aspectos. 3 aspectos, porque decir, yo un poquito al inicio del programa hablaba sobre el tema y decía, bueno, ser padres adultos. Y por ahí del otro lado van a decir, bueno, pero si ya somos grandes, ¿cómo no vamos a ser adultos? Claro, Somos hablamos padres. de un estado adulto, un estado interior. Interno. Claro, donde uno ya se encontró a sí mismo y donde uno se ha vuelto independiente, dependiente de nuestro mundo interno, como decimos, autorreferente, es decir, autónomo, donde yo voy eligiendo mis propias normas. He podido ir observando estas cuestiones, entonces he dejado de vivir demasiado hacia afuera. Ajá. Y un poco ponerlo a la luz, porque también se ven los casos de padres infantiles, no sé cómo sería, padres niños. Claro, sí, esto también de la autorreferencia y del ser adulto, es decir, he sanado mi niño interior o mi niña interior, básicamente tiene que ver con esto, porque la mayoría tenemos alguna cuestión ahí dando vuelta, alguna herida, algún trauma. Sí, 0 km no estamos, señores, No. pero bueno, lo intentamos. Entonces de repente devenimos madres, padres, y si no hemos transitado ese camino de liberación, de esa sanación de las heridas y de los traumas, entonces es como que nos lo llevamos puesto. Claro. Y a veces esto obviamente afecta el rol de la maternidad y de la paternidad. Claro, porque vos me decías, bueno, que es importante estos 3 aspectos, la coherencia, el amor y el respeto, para la crianza de nuestros hijos, ¿no es cierto? Y cuando vos decís coherencia... Bien, la coherencia tiene que ver con este estado interior de equilibrio entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago, que obviamente es un proceso que deviene naturalmente cuando uno se encontró a sí mismo, o al menos empezó a observarse y empezó a darse cuenta de quiénes somos verdaderamente. Entonces es un proceso, como lo hemos dicho en otras oportunidades, lo vamos adquiriendo esta coherencia, pero también dijimos que es la mayor riqueza hoy. Claro. Porque no es fácil lograrla. Claro, porque vos me decías, yo le puedo dar un discurso cualquiera a mi hijo, pero si ese discurso no es coherente o yo no soy coherente en lo que digo con lo que hago, exacto, el chico no lo va a tomar. O lo vuelvo loco, digamos, claro, claro, obviamente eso lo va digamos, a desestabilizar emocionalmente, o bien no voy a ser creíble, porque los hijos es increíble cómo ellos nos conocen, más de lo que uno cree. De pequeños nos están ido observando. Porque aparte los observamos para sacarle la ficha. Porque así. Estás en el lugar de hija, yo estoy en el lugar de madre. Ahora vamos a aclarar al público que no nos conoce o que nos escucha hace poco. Yo no soy madre. Soy hija todavía. Voy a ser siempre hija, pero no soy madre. Igual. Sí, eso está bueno. Todos somos hijos, claro, pero no todos somos madres o padres. Claro. Pero todos somos hijos. Bueno, ahora queremos reflexionar acerca del estado madre o padre. Sí, tengo la posibilidad de hablar de esto porque tengo la experiencia y también porque una ya se ha ido de la casa y el otro se está ahí con una patita yendo. Ha logrado su meta de recibirse, así que ya lo estoy viendo con una patita afuera y eso por un lado te genera como una alegría interior de ver que tus hijos van cumpliendo sus metas, pero por otro lado genera también una movilización, porque vamos a ser realistas, ¿no? Entonces genera como estas 2 cuestiones. Si uno no está en su estado adulto, si uno no puede darse cuenta y autoobservarse en estas sensaciones, que por un lado ver a mi hijo cumpliendo su meta de recibirse, me provoca alegría de verlo feliz, obviamente, entonces, y que por otro lado digo, ay, pero esto implica que en breve se va, claro, exacto. Entonces, si yo no he aprendido esta cuestión que tiene que ver con el estado adulto, de poder autoobservarme y ver esas sensaciones corporales, esa cuestión emocional que termina siendo como un encuentro, ¿no? Porque como encontrada, porque decís, una felicidad
pero a la vez, ¡wow! Me tengo que despedir. Y bueno, despedirse implica que hemos sido buenos padres, porque evidentemente este hijo puede ser independiente o autónomo, puede dar ese paso hacia salir a la vida, hacer su propio camino, claro, que es a lo que venimos todos. Porque, a ver, nadie vino a este mundo a hacer lo que su madre o su padre quiere que sea. Bueno, eso me parece como algo nuclear en esto, claro, esencial en lo que estamos hablando. ¿Cuántas veces caemos en esto de, o caen los padres, los que son padres, madres, en esto de, bueno, yo quiero que la nena sea, pero a lo mejor en chiste uno lo hace. Sí. Los padres o inconsciente o también. Inconsciente, pero viste como que siempre esa cuestión de o hacerle que le guste lo mismo que me gusta a mí, o terminar algo que yo estoy frustrado y no pude terminar, no pude ser músico, entonces él tiene que ser músico. Capaz que no pude ser el futbolista brillante, entonces lo llevo a hacer fútbol a mi hijo y espero que él sea lo mejor y me pongo como loco si no lo es. Esta cuestión de, como vos decís, a veces proyectar los propios deseos en el hijo. Y de repente el hijo no vino al mundo a experimentar esa experiencia. Entonces le generamos una contradicción, porque los hijos verdaderamente amamos a nuestros padres, los hijos aman a los padres. Entonces, como decíamos, ellos están en conexión y saben lo que nosotros esperamos, por más que se lo digamos o no. Entonces, por un lado, a lo mejor su ser siente atracción hacia la música, la guitarra, por ejemplo, pero en esa familia se valora lo académico, que hay que tener un título, porque si no, para ser alguien tenés que tener un título, entonces se va grabando este mensaje como creencia, como programa, y entonces ese hijo se le genera un conflicto interior. Su ser se siente atraído por algo y su pertenencia está como peligrando si él elegiría eso. Es que uno porque ¿qué vas a hacer con la música? ¿Cómo te vas a sostener? ¿Cómo vas a vivir con eso? Uno no se anima ni a mirarlo, a la música. En este caso estamos hablando de dos ejemplos, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? Porque uno no quiere dejar de pertenecer, quiere que... Son cuestiones inconscientes, ¿no es cierto? Sí, recordemos que es algo muy gregario que tenemos los humanos, como una necesidad muy fuerte de la necesidad de pertenecer. Pero que obviamente a medida que vamos avanzando en nuestro estado de adultez, donde nos vamos volviendo autónomos, vamos como soltando esta cuestión de pertenecer a costa de lo que sea, porque ya necesito ser el que soy y entonces necesito animarme a cortar, o sea, ser más allá de esa pertenencia. Claro. Ese es un proceso de volverse adulto que es muy costoso, es uno de los comentarios que me comentaste vos que dejaron en uno de nuestros audios. En iVoox. Una hija que le costaba terriblemente poder hacer su propio camino por su lealtad a lo que sus padres esperaban de ella, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo un hijo sufre por esta cuestión de necesidad de agradar a los padres. Por eso, si nos ponemos en el lugar de hijo, será una tarea de ese hijo de poder hacer su propio camino más allá de ese sentimiento de pertenecer, de ese sentimiento de lealtad, de ser lo que los padres esperan. Será una grosa tarea para el hijo. Y si nos ponemos del lado de los padres, tomemos conciencia del sufrimiento que provocamos a nuestros hijos y muchas veces decimos desde la palabra que queremos que nuestros hijos sean felices. Porque si uno pregunta a cualquier madre o padre, nos van a decir que todos queremos hijos felices. Pero fíjate vos, y acá viene la cuestión de la coherencia como un aspecto esencial en una paternidad, maternidad adulta. Esta cuestión de que si yo quiero un hijo feliz, tengo que actuar en consecuencia. Es decir, no depositarle, no proyectarle mis deseos incumplidos, no querer que sea lo que yo creo que debería ser. Claro, y ahí se une a lo que es el respeto. Ahí se une, exacto, porque estas cuestiones van muy, muy concatenadas. Uno a manera de lupa las ponemos separadas, pero van de la mano. Entonces el respeto, recordemos que significa mirar al otro, mirarlo como es, ¿sí? Ya no lo quiero cambiar. Querer cambiar al otro, recordemos que es el estado infantil. Sí. Querer que el otro sea como yo quiero y haga lo que yo creo que debe hacer es el estado infantil. El adulto aprendió
a mirarse a sí mismo, a observarse, empezó a tener estados de coherencia interna y a respetarse a sí mismo. Entonces así es como puede ir naturalmente mirando al otro con respeto, es decir, mirándolo al otro como es y soltando esa cosita de querer cambiar, exacto, la expectativa de que sea distinto o el deseo o esa inducción manipulativa de llevarlo hacia ahí, pero ¿y por qué no haces tal cosa? ¿Por qué es tan sutil esto? Claro, pero es yo tan sutil. Entiendo que debe ser, obviamente desde el lugar del amor inmenso que le tiene una mamá hacia su hijo, que no quiere, que le quiere simplificar la vida, que no quiere que no queremos que sufran, que no quieren claro, que ahí la tengo que pasen revisarme, mal. claro, me tengo que revisar ahí, qué es para mí el sufrir o pasarla mal, porque de repente, si uno ha hecho un proceso y puede verse a sí mismo, se da cuenta que aquellas cuestiones que le hemos llamado en su momento problemas, entre comillas, en verdad han sido grandes oportunidades para aprender algo nuevo, abrirnos a aprender algo nuevo. Aparte, esos momentos en donde nosotros estamos como hijos, entre un conflicto a resolver, es lo que en definitiva nos hace generar recursos internos. Exactamente. Entonces, mirá qué valioso. Nos da fuerza, Mariela. Nos da fuerza. Qué al encontrarme con mis recursos internos, y ahí me recordás algo. Educar tiene que ver, la palabra etimológicamente viene del latín y significa educare, bueno, conducir, ¿sí? ¿Conducir hacia dónde? Conducir hacia ese ser que estoy educando, hacia el encuentro de sus propios dones y talentos. Cuando hablas de recursos internos, tiene que ver con esto. Sí. El encuentro de sus propios dones y talentos, que de repente no es lo que a mí me parece que debería ser este hijo, sino que es la guitarra, como dijimos, la música, el arte, el dibujo, lo que sea, la escritura, lo que sea, ¿sí? Entonces, el respeto tiene que ver con poder mirar y educar tiene que ver con conducir, acompañar al otro al encuentro de sus propios dones y talentos, que no es lo que abunda. Pero vos fíjate, esas dos palabras que vos decís, el respeto y el educar, la definición que acabas de dar de educar, que no tiene nada que ver con lo que viene sucediendo en lo social. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, el padre educa al hijo, ¿no es cierto? ¿De qué piensa uno? ¿A qué? ¿El paradigma dónde lo lleva? A que lo mandó a la facultad. Y vos estás hablando que los vas a conducir a conectarse con sus propios dones y talentos. Claro. O sea, el conocimiento de sí. Que a lo mejor no está en la facultad. Seguramente no va a estar en la facultad. Lo más probable. Lo más probable es que no esté en la facultad. Porque como dijiste vos en el post, cuando mencionaste lo que íbamos a charlar hoy, el tema este del formateo. Muchas veces en la facultad o en las instituciones educativas, lo que se hace no es el acompañar hacia el encuentro de los propios dones y talentos, sino que lo que se hace, como vos dijiste, la palabra formatear, que es justamente borrar lo que hay y implementar un programa que esté relacionado con lo que el sistema, entre comillas, social y económico le sirve. Le sirve. Claro. Pero ¿y dónde está entonces el ser? ¿Dónde están los dones y talentos? ¿Y a qué vinimos? ¿A ser fieles a qué? ¿O a servir a qué? Claro, el sistema o lo... o servimos a la vida y experimentamos y generamos conciencia, ¿sí? Claro. Esta es la gran crisis que hay hoy, ¿no? La crisis múltiple en todos los aspectos y bueno, está quedando en evidencia esta cuestión. Y por ahí también surge esto de decir, cuando vos decís ayudar a conectar o conducir a conectar a los hijos con sus dones y talentos. Viste que por ahí, qué sé yo, vos terminás el secundario y medio que estás medio desubicado, que no sabés para dónde, qué tenés que hacer, qué querés hacer, qué te gusta. O hay veces que uno escucha a las madres diciéndole, no sabe lo que quiere, no sabe lo que le gusta, bla, bla, bla. Entonces vos decís, bueno, está bien, pero también eso tiene que ser, ese punto también lo tenemos que respetar y nosotros acompañar, porque si hay veces que los padres para solucionar la vida lo meten a estudiar una cosa, lo meten a estudiar otra y no lo están ayudando. Entonces ser conscientes de que lo tienen que acompañar en esa búsqueda de interior, claro, de reconocerse a sí mismo. Pero claro, ¿cuándo un padre puede hacer eso, una madre puede hacer eso? ¿Cuándo lo hizo consigo mismo? Claro, pero si la madre o el padre no lo hizo. Claro, por eso hablábamos de padres adultos, de madres adultos, porque un adulto ya
ha podido hacer ese proceso de encuentro consigo mismo. Ya ha encontrado que, no soy solamente este cuerpo físico, mental y emocional, sino que hay algo más en mí que tiene que ver con la intuición, con otras cuestiones abstractas. Entonces uno ya se ha abierto a esta cuestión de que no es esto concreto que solo se ve. Entonces no tengo que inducir al otro, manipularlo para que haga lo que yo crea, ¿no? Sino que más bien se trata de un descubrir. Acompañar a descubrir. Claro, y vos fíjate que la otra vez mencionaste algo que tenías razón, lo que decías en cuanto a que la educación, ¿qué pasa que tantos niños hoy? Porque justamente los niños ya no quieren más ser formateados. No. Los nuevos niños que ya vienen con nuevos programas, con conexión con el ser y con mucha conciencia incluso, porque te dicen a veces frases que te dejan boquiabierto. Sí, que no sé de dónde la sacan. Claro, entonces vos te das cuenta que hay una evolución humana. Entonces estos nuevos niños no están encajando con la educación. Entonces ahí tenés los nuevos niños, digamos, que no encajan, entonces tantos medicados, como vos decías, o con hiperactividad, o tantos docentes con carpeta médica. Claro. Porque claro, pobres docentes no saben, porque ellos a la vez fueron formateados para otros niños, sí. Para educar a otros niños, ¿no? Estos niños que les están poniendo muchas veces planteos que ellos ni siquiera tienen respuesta. Claro, ese es el tema, que es como que lo sacan del lugar y bueno, lo sacan de la norma, claro. Del formato. Y claro, y los docentes, como vos decís, terminan con carpeta médica y el chico medicado. ¿En qué país, en qué mundo estamos viviendo, señor? ¿En qué mundo estamos viviendo? Y bueno, pero por lo menos lo podemos ver, Mariel. Hace unos años simplemente era la pastillita, mandarlo a la psicopedagoga, hacerle sana colita de rana, calmarlo un poquito a este nene que es insoportable. Pero ahora por lo menos esto está siendo desocultado, esto está siendo hablado y esto no es poco. Entonces vamos viendo cómo en poco tiempo también se puede ver. Claro. El despertar, ¿sí? El despertar estamos, como decíamos el otro día, estamos en un proceso de transición. Sí. El mundo aún está funcionando a través de los valores regidos por el mercado financiero. Y nosotros estamos despertando y decimos, pero nosotros no vinimos a serle fiel al mercado financiero para que unos pocos se llenen y nosotros trabajemos todo el día, digamos, como esclavos. Sí. Estamos como dándonos cuenta de esta esclavitud que es sutil, porque antes iban con una pelota de hierro en el pie y una cadenita, pero resulta que ahora son nuevas formas de esclavitud. Ahora estamos con el celular en la mano. Bueno, pero cuando estoy en el estado adulto, yo decido cuándo agarro el celular y cuándo lo pongo en mínimo porque estoy hablando con otra persona y entonces quiero conectar con esta persona. ¿Ve? Y la gente... Yo me hice adulta hace poco, se ve, porque... No, me puse otra línea, porque por el trabajo es como que los sábados y domingos tengo mi pico de trabajo, ¿no es cierto? Claro. Por mi actividad. Entonces como que por ahí son las 11 de la noche y te escriben o te hablan, ¿viste? Y un sábado, ¿viste? Entonces yo ya como que, bueno, no quiero entrar en el estrés, no quiero que me estresen. Entonces me puse una línea privada que solamente la tiene mi mamá, mi papá y mis amigos más íntimos. Claro. Y digo, bueno... Me gastan, porque dice, ¿por qué tenés dos teléfonos? Pero bueno, también uno tiene que saber decir que no, ¿no? Exacto. Ese es el estado adulto, es decir, este es el momento de descansar, este es el momento de apagar el teléfono, tomarme un vino y mirar la tele, ponele. O sea, claro, pero vos fíjate, desde tu estado adulto pudiste hacer un discernimiento. ¿Qué es lo que me está ocurriendo? Esto me está generando un estado de estrés o ansiedad porque se me mezclan las cuestiones personales con las cuestiones profesionales. Entonces le buscaste una vuelta para resolver. Claro. ¿Le gustan? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo salgo de esta situación de estrés o de ansiedad que me provoca esta confusión de roles? Y le buscaste una respuesta, ok, de eso se trata el estado adulto. En autorreferencia, en autoobservación, me veo lo que me genera. Bueno, también esto, eso, ¿no? Y elijo una respuesta y después observo qué pasa con esto. Claro. Ensayo y error. Porque me puedo equivocar y fantástico, es una experiencia y elijo otra y otra prueba, pero despierta. Despierta y con referencia interna a las necesidades propias. No de los otros. Claro, pero también eso es ser un padre adulto, enseñarle al hijo a escuchar esas necesidades propias. ¿No es cierto? Porque eso también te lo tienen que enseñar tus papás, te lo enseñan tus papás también. Y como dijimos al comienzo, se enseña a través de la
experiencia Claro. del mostrarle al hijo con tu propia conducta. Claro. Porque no a través del discurso, sino a través de cómo me muevo en la vida cotidiana, cómo actúo, cómo pienso y cómo pongo también límites en mis relaciones. Claro. De esta manera, el hijo está observando esta cuestión. O sea que no es a través del discurso, como lo dijiste al comienzo de esta charla, que uno enseña al hijo y educa, sino que es a través del ejemplo concreto. Claro. Sí, no podemos decir... Hay un chiste en internet que está bueno, que hace mucho lo vi. Había dos mamás con dos niños en la plaza, en un banco de la plaza. Entonces, había una mamá que estaba leyendo y su pequeñito al lado estaba leyendo también, ¿no es cierto? Una historieta. Uh-huh. Y la mamá de al lado estaba con el celular en la mano y el nenito estaba jugando con un jueguito, el nenito de esa mamá. Entonces le dice una mamá a la otra, la que tiene el celular a la que tiene el libro, le dijo, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste que tu hijo lea? Y vos decís, con el ejemplo. Mirala, tiene un libro en la mano, vos tenés un celular, tu hijo anda todo el día con el jueguito, con el celular, bueno. El ejemplo educa. Le educa. Entonces, mi estado interior es, y mi acción concreta y mi estado de coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que haga en mi propia vida cotidiana, eso es lo que educa a los hijos. Claro. ¿Mm? Sí, sí. Eso es coherencia. Y el respeto entonces tiene que ver con aceptar, verlo como es y no pretender que sea como yo quiero, que ahí estaríamos en un estado infantil. Claro, porque aparte si no, uno viene ese discurso que te taladra el cerebro de tus padres, ese discurso materno, de lo que tenés que ser, de lo que tenés que sentir, de lo que te tiene que gustar, y qué sé yo. El deber ser. El deber ser te dura toda la vida, o sea, bueno... Te caga la vida, literalmente. Te caga la vida. Vos decís, Después todo un proceso para poder trascender ese diseño. Claro. Porque se genera un programita inconsciente y uno quiere responder o actúa en relación a ese programita. Pero resulta que ese programita no es funcional a tu aquí y ahora. Le fue funcional a mamá, a papá, al abuelo o a la tía o a la maestra. Pero no me es funcional a mí, hoy. Entonces por eso hoy todo este proceso que estamos viviendo a nivel de cambios planetarios, humanos y demás, tiene que ver con el pararnos en el instante presente y abrirnos para recibir las respuestas en el aquí y ahora, porque las respuestas del pasado ya no son funcionales. Ya no son funcionales. Sí. Y es evidente por estas crisis que estamos viviendo, entre ellas esta cuestión de la educación, ¿sí? Uh-huh. Mencionar así un poquito rapidito el tema de lo que me pasaste. Vos me pasaste un escrito de Jodorowsky que está muy bueno, ajá, que es como decálogo para ser padres, ¿puede ser? Uh-huh. Que el uno dice, he parido un hijo que no es mío, lo entrego al mundo. El segundo dice, este hijo no ha venido a cumplir mi proyecto ni los proyectos de mi árbol genealógico, sino el suyo propio. Que es un poco lo que hablabas vos. El respeto y la coherencia. Claro. Nadie dice que sea fácil, porque cuando dijiste el primero, ay, Dios mío, he parido un hijo que no es mío, lo entrego al mundo, cuando en realidad los primeros años uno genera un apego que es necesario tanto para la madre como para el hijo, porque ese hijo necesita ese apego para poder generarse la seguridad, claro, que después lo impulsa al mundo. Claro, el tema es que de ahí abordo mi libro Madurando los apegos, que el tema cuando ya tiene 15 y seguimos con el apego, digamos. O sea, en cada etapa del proceso vital, eso tiene que ir siendo madurado, digamos. El apego es para los primeros años de la Claro, los primeros años donde él va adquiriendo seguridad porque a través de la figura de la madre es donde va descubriéndose su identidad, digamos. Entonces es necesario, tanto para la madre como para el hijo, porque si no la madre, si no generaría ese apego, ¿te imaginas semejante trabajo que es criar un hijo? Si no habría ese apego, imposible. Claro. Entonces fíjate que es necesario, pero es necesario en aquí y ahora de este bebé, de este chiquito. Claro. El tema es cuando va pasando el tiempo y uno sigue apegado a estas cuestiones, ¿ves? Cuando uno quiere apegarse a sentimientos que tienen que ver no con el instante presente. Tu hijo tiene, no sé, ya terminó de estudiar, ponerle se va, se quiere ir a vivir a Nueva York. ¡Wow! No, pero el 2001 que se fue mucha gente. Sí.
muchos de mi edad, digamos, de mi generación, se fueron ahí para Y ahora España, hay una para cuestión Italia, de jóvenes que están yendo. y hay otros que también, que hay mucha movilidad. claro, hay mucho movimiento. Ahí también es tener los ovarios maternos para poder dejar ir y respetar con amor, con aceptación, el destino que elige el hijo. Eso es ser una madre adulta. Claro. Pero a ver, nadie dice que sea fácil. Yo misma te estaba diciendo una felicidad enorme, pero esa cosita de saber que está dando el pasito haciendo su propio camino genera también otros sentimientos. Pero si uno se permite ver la verdad de dónde estoy parada, dónde realmente estoy hoy, y me permito transitar estas emociones, entonces puedo salir yo también crecida y más madura, porque claro. no vinimos tan maduritos que lo voy a vivir de esa manera el hijo. Menos con el primero, pobre. El primero siempre, viste, claro, porque uno hace el aprendizaje. Claro. Cuando aprendiste a ser mamá de uno de 15, ya tiene, que digamos, 20, y vos seguís funcionando como cuando tenía 15, y no. Claro. Entonces, uno va aprendiendo, pero si yo estoy conectada con mi mundo interior en el estado adulto, yo puedo asumir la experiencia, que a veces resulta contradictoria, y puedo salir fortalecida de esa situación. Claro. Y estoy colaborando para que mi hijo pueda seguir haciendo su propio camino de manera libre y con fuerza. Claro, no lo estoy atando. Con fuerza. Exacto. Exactamente. El último punto que acá me había llamado la atención era: le ofrezco herramientas que ayuden a construir el edificio de su propia vida, pero acepto que tome libremente las que él juzgue adecuadas y rechace las inadecuadas para él. Me doy cuenta de que la mejor manera de enseñar a un hijo no es con mitines ni con límites, sino con el ejemplo. No sé qué es mitines, pero queda. Bueno, preguntémosle a algún chinele. Algún chileno. Sí. Pero mitines. No, bueno, pero me pareció fantástico porque claro. es de ofrecerle las herramientas para que construya el edificio de su propia vida, pero acepto que tome libremente la que él juzgue. Que ahí tenés el amor, que es la aceptación de la vida como es, del otro como es, el respeto, el amor, fíjate como todo va concatenado. El respeto, la aceptación, que él tome libremente las que juzgue necesarias para su camino. Pero yo, para ser coherente con mi estado aquí y ahora, quiero recalcar esta cuestión de que una cosa es leerlo y decir, sí, esto es así, pero cuando te toca experimentarlo, si te aparece ese sentimiento de contradicción o de angustia porque, uy, qué lindo que resuelva esto y cumpla su meta, pero qué triste porque se está yendo, digamos, y no vamos a seguir compartiendo. Bueno, ahí aprovechá la situación para reconocerte, para asumir la experiencia, porque si no vamos a caer en una idealización de cómo debo ser, nuevamente el deber ser y cómo soy. Entonces, para no caer en esa fantasía o idealización, lo importante es que yo sepa dónde estoy hoy y que asuma la verdad y que me acepte, ahí está el amor a mí misma, en este estado como estoy, que asuma la experiencia, porque mi ser quiere experimentarlo a esto, pero con conciencia salgo fortalecida, evolucionada y crecida. Claro, primero uno para llegar a ese estado adulto y después recién. Sí, esto es vivir hacia los hijos. Claro, vivir desde la verdad. Porque en realidad con el hijo uno va descubriéndose estas cuestiones. Claro. En el maternaje, en el paternaje, uno va como descubriendo esto. Pero lo importante es que si yo soy consciente, me autoobservo y estoy en estado adulto desde esta autoobservación, entonces puedo ver que de repente hay algo en mí que necesita ser mirado, sanado, liberado. ¿Sí? Claro, aclaremos que Jodorowsky, claro, ya tiene 80 y no sé cuántos años y que tiene un proceso de evolución que no, que no es fácil de encontrar otra persona igual. Por eso, nos vamos guiando porque nos vamos viendo que realmente eso es lo que le hace bien a los hijos. Porque uno se mira en el rol de hijo y entonces vos te das cuenta que, ¡ay, qué lindo esto! ¿Cómo te libera? Decís vos. Claro. Entonces, de ahí, de verlo como hijo, es que lo trasladamos al rol de padres, pero aclaramos que si no estamos en ese estado, tranquilos, sana, colita de rana, asumí la verdad de dónde estás, asumí la experiencia, la carga emocional que te genera, con conciencia. Claro. Y verás que la vida te regalará
la evolución que necesitas. Buenísimo. Asumiendo y entregando a la vida, a tu ser, esta experiencia. Perfecto. Pero siempre el crecimiento viene a partir del asumir con conciencia. Hasta ahora hemos estado huyendo, reprimiendo o negando. Ahora asumir es la palabra. Exactamente. Buenísimo, el decálogo queda ahí en la fanpage de Ser en el Mundo y también está en el blog Despertar y Crecer, Sí, porque me lo pasaste de ahí, sí. así que tienen que estar, pueden visitar la página de Guadalupe que es www.despertarycrecer.blogspot.com Así es. y ahí está todo el material y los audios y todo esto que estábamos hablando. Así que buenísimo, esperemos que sirva. Sigamos asumiendo, Sí. asumiendo lo que es de instante tras instante. Ajá, que de eso se trata. Vivir en la verdad. Eso Sí. es. Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias y nos Gracias a vos. encontramos el sábado que viene. Muy bien, gracias. Nos vamos.